Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Empezamos. Petroecuador confirma que se ha logrado controlar en un 80% el avance de la mancha en la playa Las Palmas por el derrame de petróleo. Esto debido a la activación inmediata de los protocolos de seguridad ambiental. Además, comerciantes y pescadores se han visto afectados por esta contaminación en Esmeraldas. En 5 o 6 días o incluso antes esperan las autoridades de la empresa petrolera Petroecuador que concluya la fase de limpieza de la zona afectada por el derrame de 1.200 barriles de crudo en la terminal marítima de Esmeraldas, ocurrido la madrugada del miércoles 19 de julio. Esperar la remediación de EP Petroecuador con la contratista que ellos hayan puesto, su equipo. Después iremos a hacer una valoración de las áreas y reabrir la playa. En el 2017 tuvimos un derrame muy similar. Flopec socializó con el SOTE un plan de contingencia de que nunca más iba a pasar un derrame de esas magnitudes. Este derrame surgió por el rebosamiento de un tanque sumidero. El crudo se vertió en una piscina que también se desbordó y finalmente afectaron parte de la playa. La contaminación de crudo se extendió por aproximadamente 4 kilómetros lineales. La cifra fue ratificada por las autoridades de Petroecuador. No obstante, destacan que los trabajos de remediación han sido rápidos. No descartamos ninguna hipótesis. Si fue un daño mecánico, si fue un problema operativo, si fue una negligencia o inclusive un sabotaje. Evaluar el estado de situación de cómo está y qué trabajos hemos hecho desde el día de ayer. Actualmente 400 negocios y 30 embarcaciones pesqueras están afectadas por esta emergencia, quienes piden a las autoridades que atiendan a esta provincia que en los últimos meses ha pasado por diferentes desastres. Siempre Esmeralda ha sido la última rueda del coche. Esmeralda, siendo la provincia que tiene tanta riqueza, es la más pobre en todo. La compañía estatal debe entregar hasta este viernes al Ministerio del Ambiente un informe pormenorizado sobre lo ocurrido. Con este documento se podría comenzar un proceso sancionatorio por la contaminación y de esta manera se determinará el daño ambiental. Más de 1.000 barriles de petróleo se derramaron, como vimos en la playa Las Palmas de Esmeraldas. Andrea Samaniego está con nosotros en el estudio para contarnos cómo se realiza, cómo es el procedimiento del trabajo de remediación. Así es, son 1.200 barriles de hidrocarburo los que se han derramado en la playa de Las Palmas en Esmeraldas. Son 4 kilómetros de playa afectados que van desde el terminal de Balao hasta la altura de Flopec. Petroecuador ya avanza en las tareas de remediación y limpieza de la playa, para lo cual se utilizan de embarcaciones que tienen unas barreras dispersoras que empujan el crudo hasta la arena. Una vez allí, tractores recogen esa arena que es llevada a sitios especializados donde se les agrega unas bacterias que comen el crudo y se las deja actuar. Luego la arena se va moviendo hasta que ésta queda nuevamente limpia y pueda regresar a la playa. En tiempo, una semana puede tomar limpiar la playa de todo el crudo derramado, pero se desconoce en qué tiempo se pueda regresar la arena una vez que se realice esta limpieza. 120 personas trabajan en estas actividades de remediación que al momento han logrado disipar y recuperar el 80% del crudo derramado. El ministro de Energía y Minas nos explica más. Gracias, Andrea, por la información sobre este tema. Y la fumigación en la provincia del Oro y la limpieza de ríos son las principales acciones de mitigación ante la llegada del fenómeno del Niño. Vamos en directo. Fernanda Ceballos está en Machala, donde se desarrolló la mañana de hoy la sesión del COE Nacional. Hola, Bernarda. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos a esta hora en pleno centro de Machala. Y es que la mañana de este jueves en esta ciudad se llevó a cabo el COE Provincial del Oro. El objetivo de este encuentro entre las autoridades fue plantear las acciones de mitigación ante la llegada del fenómeno El Niño. Tenemos el siguiente reportaje.
Los COE tripartitos continúan, es decir, el encuentro entre el COE nacional, los provinciales y los cantonales. Este jueves sesionó el Comité de Operaciones de Emergencia de El Oro. El objetivo de la reunión fue plantear acciones de mitigación ante la llegada del fenómeno El Niño. Entre las principales acciones a ejecutar se encuentran la limpieza de ríos y acelerar la fumigación en la provincia para así evitar enfermedades típicas de la época lluviosa. Aparentemente, del informe que nos dio el director del INOCAR, el tiempo se nos viene corto. A esto se le suman las resoluciones del COE provincial que establecen un informe periódico del evento meteorológico por parte del INOCAR. Además, el Banco del Desarrollo del Ecuador trabajará con alcaldes de Machala, Pasaje y Guabo para dar una solución a la problemática de la mancomunidad. El gobierno nacional se compromete en viabilizar la aprobación de ley del uso de maquinaria incautada, no solamente para la incautación de la maquinaria de minería ilegal, que el BEDE pueda obviamente financiar el arriendo de maquinaria, porque hasta ahora la ley solo le permite la compra. Entre tanto, el vicepresidente de la República aseguró que en los próximos días se presentará el decreto económico urgente que permitirá brindar recursos a los gobiernos seccionales para que puedan estar preparados para la llegada del fenómeno El Niño al país. Es importante destacar que al menos aquí en la provincia de El Oro, al menos 111 albergues han sido identificados. De acuerdo a lo mencionado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, esa es la información que nosotros les tenemos hasta estos momentos de la noche. Regresamos a estudio. Muy buenas noches. Gracias, Bernarda. Y el gobierno instalará 5 campamentos intersectoriales en las provincias de la costa donde se prevé que existan mayores afectaciones por el fenómeno del Niño. El Ministerio de Transporte adquirirá en los próximos meses alrededor de 60 puentes portátiles para no dejar incomunicados a los pobladores de algunas provincias. Aún sabiendo que el tiempo es corto y que a esta gestión no le tocará enfrentar el fenómeno del Niño, el ministro de Transporte y Obras Públicas manifestó este jueves que conjuntamente con otras carteras de Estado están trabajando en algunos planes para reducir los riesgos naturales debido a las fuertes lluvias e inundaciones. Nosotros estamos trabajando internamente aquí en el Ministerio de Obras Públicas, bajo nuestra responsabilidad, en un crédito con la CAP de $300 millones que le permita al próximo ministro de Obras Públicas tener recursos de libre disponibilidad para atender las emergencias. Dentro de estos planes se prevé instalar en el mes de noviembre varios campamentos con maquinaria para realizar trabajos de limpieza en las vías más afectadas, con el objetivo de no dejar incomunicadas a las zonas especialmente de la costa. Uno en Naranjal, uno en Buenos Aires, Santa Elena, uno en Quinindé, Esmeraldas, otro en Portoviejo, Manabí. Tenemos que definir un 5.º punto estratégico en la provincia de Los Ríos. Detalló que el Ministerio de Transporte se encargará de la adquisición de puentes portátiles que serán trasladados hasta las provincias más afectadas por los derrumbes y deslizamientos de tierra. Se va a comprar en la primera compra 21 puentes Bailey y en la segunda compra se van a comprar 42 puentes Bailey. El gobierno nacional destinará aproximadamente $1.000 millones para adquirir estos puentes y maquinaria pesada. Sin embargo, lo que preocupa son las consecuencias que va a dejar este fenómeno natural. Y luego el otro impacto grave es a la economía. Por eso es que el presidente está en una campaña abierta internacional, porque necesitamos ayuda internacional para poder atender el fenómeno del Niño. Lo importante de todo esto son los trabajos de prevención que se están realizando desde ahora para evitar lo menos posible los impactos del fenómeno del Niño. Seguimos, amigos. De Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento en materia de seguridad como paso previo a la firma del acuerdo entre los dos gobiernos. Hasta la sede del Pentágono en Washington, Estados Unidos, llegó el ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, para firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos. Se trata de una hoja de ruta que permitirá fortalecer a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su capacidad operativa y logística para enfrentar a las bandas criminales y grupos de narcotráfico. Lo firmado consta en el plan de acción bilateral entre las fuerzas militares de ambos países y se enfocará en 4 objetivos: intercambiar información para combatir a los grupos armados, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, entrenamiento
entrenamiento y capacitación del personal militar de ambas naciones y la adquisición de recursos para potenciar la defensa de fronteras y combatir el narcotráfico. Y si bien el acuerdo requiere la inversión de Estados Unidos, a través de un comunicado el Ministerio de Defensa aclaró que no será mediante asignaciones económicas. Además, señaló que al tratarse de un proceso de cooperación, los resultados se verán a mediano y largo plazo en un lapso de 7 años. La suscripción de este memorando es producto de varias visitas de funcionarios de ese país. La última ocurrió el 19 de junio, cuando el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, se reunió con el presidente Guillermo Lasso en Carondelet. Se prevé que el acuerdo definitivo se firme la próxima semana. En seguimiento a la reconstrucción del caso Gabela, la Fiscalía investiga a los exfuncionarios de gobierno que estarían involucrados en la desaparición del tercer informe del perito forense Roberto Mesa en 2013. Mesa ha confirmado incluso que desapareció información sobre los beneficiarios del negocio de los helicópteros. La Presidencia de la República. La exposición del perito Roberto Mesa sobre sus conclusiones en torno al crimen del general Jorge Gabela dejó una duda en el aire respecto de la compra de los helicópteros DRUF. Todas estas denuncias públicas, ya le digo, de alguna manera repercutía en el negocio que se producía de esta instancia hacia el nivel superior. Y sí, Mesa habla del negocio de los helicópteros DRUF en instancias incluso superiores a las de los generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La información que nosotros teníamos explica que no solo se perdió el tercer producto con información sobre el crimen. Nosotros pusimos eso a disposición en el 2013 del entonces Comité Interinstitucional y que se perdió, y ustedes saben toda la historia. Detalle sobre el cual insiste, y más claro aún, en entrevista con el periodista Carlos Vera. Mesa dice que también se perdió información relevante sobre el negocio de los DRUF y el interés de las altas esferas del gobierno de entonces. Repercutía en el negocio hacia el nivel superior. ¿Qué negocio? El negocio justamente de los helicópteros DRUF y de las coimas que se pagaban por esa compra. Ok, ¿y qué significa hacia el nivel superior? Porque no solamente la base es la que cobraba esas coimas, sino obviamente eso iba hacia los niveles superiores. ¿Que son cuáles? Ministros, presidente. ¿Cómo sabe usted eso? Porque en su momento, en el 2013, nosotros investigamos eso. Hoy ese material no se encuentra dentro del material que nos entregaron. Ah, ¿está entre las cosas que desaparecieron? Sí. Hubieron muchas cosas que desaparecieron. Dato que de todos modos no podrá pasar inadvertido, pues la Corte Constitucional dispuso en mayo el seguimiento de la sentencia y un informe sobre sanciones a funcionarios responsables de la pérdida de los documentos. Habla de la pérdida de documentos. Netamente se centra en esto y la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos por desaparecer o ocultar información, tal cual como lo manda la ley orgánica. Se sabría entonces quiénes fueron los funcionarios públicos responsables de esa pérdida de los documentos. Claro. La Corte habla sobre medidas y sanciones emprendidas en el plazo de 5 meses, lo cual venció el pasado 18 de julio. En la lista de los exfuncionarios que estarían investigados están Ledy Zúñiga, César Navas, Fernando Cordero, José Serrano, Pedro Solines, y por identificar a los responsables de la contratación de los helicópteros DRUF. ¿Qué se hizo para poder buscar responsables? Son nombres que se tienen obviamente que de alguna manera poder informar, y segundo, estar muy claros en que el seguimiento de la Corte Constitucional es justamente para que no quede un Estado con impunidad. De ahí que no solo se investiga a los supuestos autores intelectuales del crimen según el perito Mesa. Tras la decisión de la Corte Constitucional, se sabe que habría responsables de la pérdida de los documentos y consecuencias para ellos. En audiencia pública, el Pleno de la Corte Constitucional analizó el decreto ley para la reestructuración empresarial, o la llamada ley de quiebras. Aunque hubo cuestionamientos al tratamiento de los derechos laborales en esta ley, el gobierno defendió la urgencia de la norma. Se trata del cuarto decreto ley que está en manos de la Corte Constitucional tras la muerte cruzada y cuyo contenido fue analizado este jueves por el Pleno en una audiencia pública. El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, en representación del presidente, fue el encargado de exponer las razones por las que el proyecto de ley para la reestructuración empresarial o ley de quiebras es urgente. Salvar un puesto de empleo, una compañía que además no solo da empleo, sino que también genera tributos, creo que es beneficioso para la sociedad.
Yolanda Salgado habló también a nombre de la presidencia y aseguró que esta ley busca prevenir los efectos que puede acarrear la llegada del fenómeno del Niño en el sector productivo del Ecuador, pues según el Comité Empresarial Ecuatoriano, las pérdidas podrían superar los 8.000 millones de dólares, por lo que pretenden evitar que se repita lo ocurrido en la pandemia, donde 22.000 empresas quebraron y cerraron. ¿Por qué no empezar a mitigar ese riesgo para evitar caer en eso? Caer en cierre de empresas, caer en desempleo. El superintendente de compañías, Marco López, también acudió. Inició su intervención reconociendo que no participó como habría querido en la elaboración del proyecto de ley de quiebras. Dijo además que la entidad no cuenta con personal necesario para atender lo que derivaría la norma. En su exposición aclaró que con estos cambios se suspenden los procesos administrativos o judiciales de cobro de deudas hasta que las empresas alcancen un acuerdo con sus acreedores o empleados. Los cuestionamientos en la audiencia giraron alrededor de si esta ley garantiza de alguna forma que los trabajadores no se vean obligados a renunciar a sus derechos laborales. Desde el gobierno defendieron esta postura. Pero para esa protección del empleo se necesitan herramientas. Los jueces escucharon por casi una hora a las personas naturales y jurídicas que presentaron 10 recursos de amicus curiae. Es una manera, desde luego, de salvar al tejido empresarial como tal para que siga operando. Hubo espacio también para aquellos ciudadanos perjudicados por las empresas que atraviesan procesos de liquidación. Solicitamos a nombre de los de a pie que se apruebe este decreto ley porque soluciona las acreencias, no vulnera los derechos de las entidades bancarias. Luego de esta audiencia pública, la jueza Daniela Salazar deberá emitir un proyecto de dictamen y remitirlo al Pleno de la Corte Constitucional, y será este quien emita un dictamen favorable o no al decreto ley. La Fiscalía acusó a 8 personas como autores del delito de peculado en el caso Ispol. Entre ellas constan los exdirectores del Instituto, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño. La audiencia continuará mañana para escuchar la acusación particular. 5 días tardó el fiscal Alex Castillo en sustentar su acusación y presentar los elementos de convicción en contra de los 10 procesados por el delito de peculado en el caso Bonus Ispol. Frente a la jueza Irene Pérez, solicitó que 8 de ellos sean llamados a juicio en calidad de autores, entre ellos los exdirectores del instituto, Enrique Espinosa y David Proaño. También a los exdirectores jurídico, de riesgos y económico del Ispol, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Núquez. A 2 de los procesados los imputó como coautores. Ha dado elementos que no nos parece que hay peculados, no hay los diferentes verbos que ha manifestado. Eso se tendrá que contestar. Hay que ahora revisar detenidamente lo que plantea en acusación para contestarle. Eso tendremos un tiempo determinado para hacerlo. Durante sus alegatos, el fiscal aseguró que se violentó un bien jurídico protegido, pues los procesados se valieron de sus cargos para apropiarse, distraer y disponer de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Como agravante apuntó el que hayan participado más de 2 personas. Con los elementos que ya cuenta Fiscalía, tiene una base sólida sobre los hechos. Dentro de esto existen pericias contables, financieras, pericias de flujo. En caso de pasar a la etapa de juicio, anunció 70 pruebas testimoniales y 121 documentales, elementos que probarían un perjuicio para el instituto por la negociación de 216,2 millones de dólares en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el pacto de recompra de bonos global sin ninguna garantía. La audiencia preparatoria de juicio continuará este viernes a las 9 horas. A un mes de las elecciones del 20 de agosto, las tendencias ubican a 4 candidatos a Carondelet en disputa por el 50% de la intención del voto. Daniela Valencia está con nosotros para contarnos. ¿Qué tal, amigos? Las principales encuestadoras del país coinciden en los 3 primeros lugares de los candidatos a Carondelet de acuerdo a la intención de voto. La candidata correísta Luisa González en primer lugar, Otto Sonnenhösner y Yacu Pérez en segundo y tercero. Aunque en el siguiente orden difieren, de acuerdo a informe confidencial, los seguiría Fernando Villavicencio, Jan Topic, Daniel Noboa, Javier Herbas y Bolívar Armijos. Con un mes aún por delante, nada está definido y decir si todo se resolverá en una sola vuelta o tendremos que regresar a las urnas el 15 de octubre es aventurado. Veamos el siguiente reportaje.
Con una credibilidad que no es del todo mala, tomando en cuenta el momento de crisis política que atraviesa el país, es como ve la directora de perfiles de opinión, Paulina Recalde, a la mayoría de aspirantes que buscan llegar a Carondelet. De los 8 candidatos, de acuerdo a las tendencias, 4 se disputan el 50% de la intención de voto, pero nada está dicho, pues la otra mitad de ecuatorianos aún no se han identificado con un proyecto político. Creo que en este momento ya no tiene que ver necesariamente con conocimiento, tiene que ver con afincar las cifras de credibilidad y darle profundidad a la credibilidad, que es el mejor predictor de voto, pero sobre todo, comunicar esto que yo decía, tener la posibilidad de construir un liderazgo capaz de dar certeza a la población. Jan Topic, quien apuntaba a ser el candidato outsider, no ha logrado tener el despunte que se esperaba. En su lugar ha puesto sobre la mesa una temática de la que han tenido que hablar los otros candidatos. Esa agenda, la de seguridad y ese modo de referirse a la seguridad como un punto dentro del tablero que hace que el resto de candidaturas tengan que manifestarse de modo más frontal respecto a este tema. Otto Sonnenholzner y Yacu Pérez fueron los candidatos que arrancaron con una imagen más conocida ante la ciudadanía. Sin embargo, Luisa González ha logrado darse a conocer, como es de costumbre, apalancándose de la imagen del expresidente Rafael Correa. Pero puede perder una autonomía y una voz propia, la posibilidad de que la candidata tenga su propio relato, su propia versión de la situación del país y sobre todo de lo que va a ser de acá en adelante. Con 30 días aún por delante, nada está dicho. De acuerdo a los expertos, los candidatos deberán colocarse a la altura de la crisis que atraviesa el país, responder a los 2 temas que están en mente de la ciudadanía, seguridad y economía, sin descuidar la atención a otros temas prioritarios como educación, empleo o combate a la corrupción. Y como nada está dicho, los candidatos intensifican sus recorridos con un apretado calendario electoral. Unos optan por reuniones con sectores productivos, mientras que otros apuestan por el tradicional puerta a puerta. Los candidatos presidenciables continúan sus recorridos por diferentes provincias del país. La agenda de Otto Sonnenholzner se desarrolló en las provincias de Loja y Azuay, donde mantuvo entrevistas con medios cuencanos y de Saraguro, en los cuales se refirió al empleo. Trabajaremos para que los jóvenes tengan una educación bilingüe, no solo las escuelas privadas, como que si eso fuese algo exclusivo. La agenda de Luisa González, en cambio, se direccionó hacia Manabí, donde realizó conversatorios con medios y estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro, con quienes socializó sus principales propuestas de campaña. En la tarde, González mantuvo encuentros con artesanos de Montecristi y en la noche se reunió con autoridades locales que son de su mismo partido. Uno de los principales ejes en los que vamos a trabajar es en la salud. No se nos puede morir nuestra madre en los brazos porque no tenemos para pagar una clínica. Herbas, por su parte, cumplió agenda en Guayaquil con recorridos en la isla Trinitaria y posterior a eso mantuvo entrevista en un medio televisivo. Quien también cumplió actividades en la Perla del Pacífico es Fernando Villavicencio, que en horas de la mañana mantuvo un conversatorio con directivos de los gremios, miembros del comité y empresarios afiliados. Yo voy a gobernar con los que pierdan el 20 de agosto, con los demócratas que pierdan, preciso eso. Mientras tanto, Yacu Pérez realizó acercamientos con militantes y simpatizantes de su movimiento Somos Agua en su central de campaña provincial en Santo Domingo. La inseguridad hay que enfrentarle con inteligencia, con capacidad, con voluntad política. El evento culminó con un recorrido. Y finalizó la impresión de papeletas de los binomios presidenciales, pero todavía continúa pendiente la papeleta de asambleístas nacionales. El CNE se mantiene en alerta, pues esto podría complicar los tiempos previstos en el calendario electoral. Las máquinas del Instituto Geográfico Militar están a toda marcha. La mañana de este jueves ya finalizó la impresión de las papeletas de los binomios presidente-vicepresidente. El día de hoy, que se vea el primer convoy que va hacia la integradora con las papeletas concluidas de 16 provincias. Pero el retraso en la impresión de papeletas para asambleístas nacionales sigue generando preocupación. La información debió haber llegado el 17 de julio. Las autoridades del Instituto Geográfico Militar explican que podrían esperar hasta el 6 de agosto como fecha límite. Si nos pasamos de esa fecha, estaríamos en problemas y tendríamos que ver
¿Qué podemos hacer? Ya esa es una decisión que tendría que tomarla el CNE. La recusación del juez que planteó el candidato Patricio Carrillo fue aceptada, por lo que empieza a correr un nuevo plazo. Significa que tienen que sortear nuevamente un juez y este juez tiene que pronunciarse. Podría demorar hasta 15 días. Aunque el CNE todavía confía en que los tiempos del cronograma electoral se van a cumplir, ya tiene un plan B. Que se resuelvan las provincias que están pendientes, que son pequeñas, y el tiempo de impresión es mucho más rápido, y de esa manera ganaríamos la posibilidad de que las máquinas, las impresoras, estén disponibles al 100% solo para las papeletas de carácter de candidaturas de asambleístas nacionales. Si esto no sucede, tocaría replanificar todo lo que significa transporte hacia las provincias más alejadas. Lo que no detalló es si cuentan con el presupuesto necesario para ejecutar esas acciones.